Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, que nos reúne como cada semana para pasar balance a las situaciones, los eventos o los temas que de una u otra manera pueden ayudarnos a seguir construyendo ese desarrollo sostenible que todos aspiramos y al que todos tenemos derecho. En esta semana, luego de haber tratado con una constancia cuasi meridiana los temas de gestión de riesgos previo a los eventos, digamos, hidrometeorológicos de la semana pasada, y que quisimos ver el desenvolvimiento de los eventos, de las comunidades, de las autoridades, del sector privado, desde una perspectiva no directa, inmediata, no noticiera. Vamos a revisar el desempeño que hemos tenido y las ventajas o no, qué oportunidades nos da la naturaleza, cómo esas oportunidades las hemos aprovechado, si las hemos aprovechado, y si por el contrario, si en lugar de aprovechar las oportunidades sencillamente hemos dejado pasar la posibilidad de sacar provecho a esas experiencias para mejorar nuestro accionar. Hoy analizaremos cómo nos hemos comportado en nuestro país ante la amenaza de esa tormenta Beryl que nos afectó, ese huracán categoría 5 que pasó cerca de nosotros, y la siguiente tormenta y onda de lluvias que azotó todo el territorio nacional. En breve con ustedes, luego de estas breves pausas comerciales. Queridos amigos, de nuevo con ustedes para analizar el tema de nuestra conducta, nuestro desempeño ante las amenazas hidrometeorológicas a las que estamos expuestos. Y comenzaremos analizando el tema de la amenaza del huracán Beryl, un huracán que fue una amenaza grave para todo el Caribe, sobre todo para nuestra isla. Se presentó
como una amenaza latente que, digamos, no ocasionó mayores daños porque mantuvo, digamos, su posición paralela a la isla casi todo el tiempo, a más de 250, 300 kilómetros de distancia, salvo en la parte final de su trayectoria en el sur de la isla, que subió un poco hacia el noroeste, afectando directamente a Jamaica. Lo primero que debemos analizar es que esa amenaza de Beryl a comienzos del mes de julio, recién iniciada, digamos, la temporada ciclónica, nos habla de cuál es la amenaza que tenemos latente en el país. O sea, esa no fue una amenaza, esa es una amenaza permanente en una temporada ciclónica que por demás está establecido que es una temporada ciclónica atípica con una gran cantidad de potenciales eventos hidrometeorológicos que pueden afectar toda la zona del Caribe. Entonces es importante establecer que todos los organismos que tienen que ver con la protección de la población, que tienen que ver con la atención a las familias y sobre todo a aquellos que viven en mayor nivel de vulnerabilidad, tienen que estar activados permanentemente. No es un tema de activarse cuando llega la amenaza, sino que hay tareas que hay que hacer. Sé que siempre hay muchos compromisos, o sea, un Estado, sobre todo como el Estado nuestro, que está preparándose para culminar un periodo de gobierno, terminando tareas a todos los niveles y al mismo tiempo organizándose para iniciar un nuevo periodo de gobierno que por demás debe ser la continuidad mejorada en todo lo que se pueda del periodo anterior, porque es el mismo gobierno que continúa con tareas muy definidas, con compromisos y presiones sociales muy establecidos. Debe ayudarnos a nosotros a entender que la previsión, actuar con proactividad, es una garantía. Y el primer elemento que queremos visualizar es que la principal herramienta que tenemos en el país para garantizar la protección de la población, un incipiente desempeño del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, lo constituye el mismo sistema de gestión de riesgos al establecer que la máxima autoridad es el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta. Seguimos viendo una gran debilidad en que ese organismo como tal no se convoca. Queremos ver que ese organismo, aunque la mayoría de sus componentes son miembros del Consejo de Gobierno, es un organismo con una conformación particular. Es un organismo que lo convoca el presidente de la República o la persona que él en su defecto determine para tratar los temas establecidos de gestión de riesgos. Ese organismo cuenta con la participación en ese Consejo Nacional, además de las instituciones del gobierno central, una representación específica de los gobiernos locales, establecida por el representante de la Liga Municipal Dominicana y el representante del Distrito Nacional, que son miembros ipso facto de ese Consejo Nacional. Es un organismo que tiene la representación de la academia
con los representantes del Ministerio de Educación, del Ministerio de Educación Superior, del rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de otros elementos académicos que pueda el presidente incorporar en función de su decisión particular. Ese organismo también tiene incluida la participación como miembro de pleno derecho del Consejo Nacional de la Empresa Privada, del CONEP, que tiene un representante de los cuerpos de bomberos, de las juntas de vecinos, que tienen representantes establecidos por la ley, además de todos los otros componentes, y que funciona con su presidente, que es el presidente de la República, y como secretario de ese Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, del director de la Defensa Civil en su función de presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, para revisar no tan solo los temas de respuesta o de la emergencia, sino con mucha anticipación, como debemos hacerlo ahora, el nivel de alistamiento y preparación que deben tener los organismos competentes y las diferentes instancias del país, las tareas prioritarias que debemos realizar para reducir la vulnerabilidad de cientos de comunidades que de una u otra manera van a ser afectadas por las lluvias o las brisas. Garantizar que el nivel de suministro de agua potable o de alimentos esté disponible para toda la población, pero sobre todo para aquella población que en casos de una emergencia pueda verse afectada por la incomunicación o por la afectación directa de un evento determinado. O sea, hay una práctica ya establecida en todo el territorio nacional a nivel comunitario por los años de experiencia sufriendo las mismas inundaciones o las mismas afectaciones en la agricultura y en la para garantizar la seguridad alimentaria, o por los mismos sistemas de acueducto porque las tomas de agua son afectadas, o porque la turbidez del agua se suministra, o porque se rompen líneas de conducción, o porque aproches que se van en determinadas entradas de ciudades se llevan la alimentación de agua y generan una incomunicación y una falta de suministro de agua. O sea, hay una serie de elementos y hay estructuras establecidas en el país, como el Comité de Agua, que tiene que dirigir el sistema, el Ministerio de Salud del país, coordinando con todos los proveedores de agua potable y otras instancias. O sea, hay elementos que constituyen, que forman parte de esa organización, que si el presidente de la República no convoca ese comité, ese Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, y se toman las decisiones de trazar las pautas a cada uno de los miembros para garantizar la participación efectiva, tanto en la parte sectorial nacional, que los empresarios hagan su parte, que la comunidad haga su parte, que los gobiernos locales hagan lo propio, que todo el sistema educativo nacional y la academia contribuya con lo que le compete, de tal manera que ante cualquier contingencia que pase estemos no tan solo preparados para reducir los riesgos por las labores previas que hemos hecho, sino con la preparación adecuada a todos los niveles para responder, reduciendo a la mínima expresión las afectaciones y contribuyendo a una rápida recuperación con la participación activa y proactiva de la comunidad en riesgo. Queremos en este segmento puntualizar la importancia de la convocatoria y activación de ese Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, para que todo ese cuerpo
con todos los elementos competentes, puedan funcionar de la manera adecuada o más adecuada posible para garantizar el bienestar de toda la población y sobre todo la menor cantidad de riesgos y afectaciones de todo lo que está por venir en esta temporada ciclónica y más allá. Seguimos en breve, queridos amigos, con más en este contenido de la Utopía Riesgo Cero, después de estas breves pausas comerciales. Queridos amigos, elementos importantes a destacar en los resultados que podemos esperar o que debemos esperar de esa activación del Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta pueden resumirse en algunas de las recomendaciones que vamos a ver ahora a título de ejemplo. La principal amenaza que tenemos cuando ocurren eventos como los que estamos analizando, por ejemplo, si hubiésemos tenido una subida más al norte de ese huracán Beryl, como puede pasar en cualquier otro evento, y han pasado en múltiples ocasiones, y ese evento pasa más cerca o atraviesa la geografía nacional, comprometen en gran medida algunas instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, que tiene la responsabilidad de garantizar la comunicación, las vías de comunicación en todo el territorio nacional, se vería comprometido fundamentalmente porque hay una cantidad de vías que se interrumpen de manera natural, que se bloquean, que se corta la comunicación, que no es un secreto, todos sabemos, en cada comunidad las autoridades locales, las autoridades nacionales, la comunidad sabe dónde es que se rompe la comunicación, por qué se rompe, en qué lugar el río se desborda y por dónde rompe. Tradicionalmente es en el aproche de los puentes, porque nuestros puentes que debieron haberse hecho de 2 kilómetros de largo para tener, digamos, una holgura suficiente, que todos los puentes debieron ser como el puente Duarte o el puente Juan Bosch, que tienen una altura determinada que aunque suba el río 4 o 5 metros, no llega a los aproches, lo cual implica que la envergadura del puente, la luz del puente debía tener una cantidad, y por economía, por ejemplo, se hizo el puente más bajo y se rellenaron, en vez de hacerlo de 1 kilómetro, se puso de 800 metros, y entonces se rellenaron entre la parte de la conexión de la carretera con el puente, se hizo un aproche a base de material granular o de caliche que se compactó y que funciona en situaciones normales perfectamente para el desplazamiento. Pero cuando el río se desborda, cuando hay una cantidad excesiva de agua que baja desde la parte alta de la montaña hacia el mar, ese río con aguas turbulentas, desde que se bloquea las pilastras del puente con algunos árboles o con escombros y se convierte ese río en una represa, el agua turbulenta, como ya hemos mencionado, va a romper por algún lado. Y la gente dice se llevó el puente. No, el río difícilmente se lleva el puente, porque el puente está diseñado con unas bases y una estructura que aguanta la presión
lo que se lleva de manera fácil y rápido es el aproche lateral, porque ese aproche lateral normalmente no está protegido para la embestida que va a tener, o porque hay mucho sedimento en el lecho del río y el río sube rápidamente, el agua sube, a veces amenazando la pista, la estructura de hormigón que une los pilares del puente, y sin ningún tipo de contemplación se lleva los aproches de tierra que hay en ambos lados. Primera lección de obras públicas: hay que garantizar todos esos pilastres, todos esos aproches. En segundo lugar, hay que tratar de hacer los puentes bien. O sea, los puentes cuestan un poco más, pero hay que hacerlo que no haya, disminuyendo el riesgo de que el arroyo o el río pueda llevarse los aproches. Pero en tal caso, más del 80% de los aproches de nuestros ríos, de los puentes que están en nuestros ríos, arroyos o cañadas, son vulnerables esos aproches a esas inundaciones y rompen por ahí. Entonces, hay una tarea que puede hacer obras públicas, hay una tarea que puede hacer la alcaldía local, y es que si sumamos la energía, las capacidades y los recursos de obras públicas, del INDRI, de la alcaldía, de medio ambiente y de los contratistas que tenga el Estado trabajando en esa zona, nosotros podemos perfectamente canalizar el río. Y en la práctica hay un decreto emitido por el Poder Ejecutivo hace 10 o 15 años, 20 años, no recuerdo, pero hay un decreto que establece una comisión para la canalización de los ríos. Y en esa canalización tiene que estar medio ambiente, tiene que decidir el INDRI, tiene que decidir la alcaldía local y tiene que tener la comunidad, porque cada uno tiene una responsabilidad. El INDRI sabe cuál es la cantidad de material que tiene que excavarse o que debe excavarse para garantizar la correcta escurrentía del agua que va a correr por ese río. Medio ambiente tiene que controlar que no se saque más material del que corresponde y tiene que garantizar que toda la zona que debe proteger a la población que está cerca de ese arroyo o de ese río sea garantizada con las campañas de reforestación y protección correspondientes. La gobernación local, la alcaldía local debe saber cuál población está en riesgo y priorizar la inversión de recursos necesarios para proteger a esa población que está en riesgo de inundación. En algún momento se ha establecido que los recursos que debe dar esa canalización del río, porque esa movilización de materiales que viene arrastrando el río genera muchos recursos que deben ser utilizados de acuerdo al mismo decreto en coordinación con los gobiernos locales para garantizar la protección de la población, para garantizar los recursos de hacer la reforestación en la cuenca alta de ese río y para garantizar la protección de las obras de ingeniería que se ejecuten mediante los muros de gaviones o el encachado de los aproches correspondientes o la protección de los pilastres de nuestros puentes. O sea, hay una tarea y hay un personal calificado, porque me consta de que hay muchos profesionales calificados en cada una de las disciplinas, pero hace falta el mandato y la supervisión, que el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta establezca la tarea y las prioridades. Que si en cada comunidad en riesgo hay 10 puntos críticos que atender, se establezcan las responsabilidades, la calendarización para su implementación y quiénes van a ser los responsables de esa revisión para evitar que ante un evento mayor
o la afectación directa de un evento mayor, como pudo haberlo sido Beryl, igual que lo fue el huracán David en un momento determinado, o el huracán George en otro momento, o el huracán Mitch, los que fueran los casos, que no tengamos graves daños que lamentar, porque ya hemos hecho la tarea coordinada de todos los elementos disponibles en el terreno para proteger la vida de nuestras poblaciones, para proteger el recurso natural importante que es el río y el agua, para garantizar que haya la menor afectación posible, para garantizar que los conductos y las líneas alimentadoras de agua potable o de energía que hay en la zona se preservan, porque el agua la pusimos a correr por donde tenía que correr, o porque hicimos el levantamiento o sacamos los sedimentos de las presas o represas correspondientes, de tal manera de que la capacidad de almacenaje de agua que tengamos se aproveche al máximo posible las aguas que caen sobre nuestro territorio, y que podamos aprovecharla en el triple o cuádruple uso de garantizar el suministro de agua para la población, a los acueductos que alimenta, garantizar el agua disponible para el cultivo y la garantía de la seguridad alimentaria, garantizar el agua para el uso de los balnearios y de los turistas, y por ende para mantener nuestro manto freático alimentado adecuadamente, garantizando la supervivencia de todas las especies vivientes que compartimos el territorio de nuestro país. Seguimos en breve con otras recomendaciones puntuales que deben emanar del Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, que debería convocarse a la mayor brevedad posible para pasar balance a las tareas prioritarias que tenemos en nuestro país, si queremos contribuir a reducir la ocurrencia de eventos que pueden afectar de manera negativa el desarrollo sostenible por el que vamos trabajando y que tanto necesitamos. En breve con ustedes, queridos amigos. Queridos amigos, dándole seguimiento al desarrollo de los eventos hidrometeorológicos, las competencias del Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta y de cada uno de los integrantes o componentes del mismo, debemos puntualizar la importancia del Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente es un actor clave en gran medida porque para evitar las principales afectaciones que tenemos con las inundaciones, hay un primer elemento que es garantizar que la cuenca alta del río, por donde va a desarrollar el caudal que genera afectaciones, amerita 3 intervenciones puntuales del Ministerio de Medio Ambiente. Primero, todas las cuencas hidrográficas del país, sobre todo de aquellas que están reguladas por presas, al momento de diseñar esas presas se establecieron, digamos que la capa vegetal, la protección de la capa vegetal de la cuenca alta antes de la presa. El Estado generalmente compra todo el territorio que está en la cuenca alta para sacar de la cuenca alta a todos los
campesinos, digámoslo así, o todos los operarios de siembras, porque esa zona no puede dedicarse al consumo, a la producción agropecuaria menor, porque en la medida, si no tenemos siembras específicas que conserven la compactación de la tierra, la sedimentación que arrastra hacia el lecho de la presa, donde está el lago de la presa, genera una cantidad enorme de sedimento que reduce significativamente la vida útil de esa represa. Cada presa se diseñó con una vida útil X, sabiendo que hay un sedimento, pero para garantizar que esa vida útil se logre y que se maxifique si es posible, tenemos que conservarla, el manto boscoso establecido y diseñado en cada una de nuestras cuencas. En primer lugar, el Ministerio de Medio Ambiente tiene una tarea colosal, revisar cuál es la situación que tiene cada una de la foresta, digamos, que se mantiene en esas cuencas. Muchas cuencas devastadas para hacer cultivos menores porque se busca alguna producción de dinero rápido, no sabiendo que si se hace eso en la cuenca alta, se genera un doble problema. Primero, que se llena de sedimento la presa, y la presa, que debe garantizar agua, debe garantizar energía, debe garantizar alimentación para los cultivos abajo a través de los canales, que debe garantizar la belleza de esa presa como un embalse de agua que permita el deporte acuático, que permita el ecoturismo, y que cuesta mucho dinero para el país, se disminuya su efectividad. Medio Ambiente tiene el rol clave de garantizar eso. Y las normas están ahí, solamente hay que buscar el estudio de impacto ambiental cuando se diseñó la presa, a quiénes se les pagó por la tierra y qué tierra es del Estado y que tiene que conservarse como una tierra del Estado para garantizar la vida útil de esa presa. En segundo lugar, el proceso de deforestación que en algún momento ha sido desarrollado sin ningún tipo de escrúpulos en algunos de nuestros, digamos, parques nacionales o áreas de cuencas hidrográficas, implica un proceso de recuperación. Hay un compromiso, tenemos que trabajar en la recuperación de nuestros bosques, de la masa boscosa nacional, para garantizar la calidad del aire, para garantizar la vida útil de nuestras presas, para garantizar el agua que necesitamos ahora y en las próximas generaciones. Y para garantizar ese proceso de recuperación, lo primero que hay que hacer es dejar a la naturaleza tranquila. La naturaleza por sí mismo genera una parte de esa reforestación. Pero la mano del hombre no puede estar permanentemente deteriorando, eliminando, sea una mano del hombre de donde quiera que venga. La actividad productiva del hombre tiene que tener un límite en el área donde sembramos agua, en el agua que va a generar la garantía que el país necesita para el agua. Medio Ambiente tiene una gran responsabilidad, pero Medio Ambiente necesita la fiscalización y el acompañamiento de los gobiernos locales y sobre todo de las comunidades. La comunidad tiene que saber que la reforestación de la cuenca alta del río, antes de llegar al lado de la presa, es una prioridad para el país, porque esa es la garantía del agua y de la calidad del agua que debemos tener. En segundo lugar, que no es posible hacer asentamientos en un área mínima de las orillas de los lagos de la presa, que no es posible hacer un barrio, un asentamiento, un proyecto que contamine los acuíferos. O sea, es muy bonito yo decir que tengo
un proyecto determinado o que tengo una urbanización con miles de casas a la orilla del lago y que yo puedo montarme desde el patio de mi casa en una yola para hacer un paseo en la orilla del lago. Eso aparenta bonito, pero la contaminación que va a significar los desechos sólidos y las aguas servidas de ese conglomerado humano va a generar un nivel tan alto de contaminación en un tiempo determinado que en lugar de ser un elemento que favorece al ecosistema, va a deteriorar y afectar el ecosistema. Entonces, medio ambiente, con sus técnicos, tiene que ayudarnos a todos, porque es el agua y ese medio ambiente es propiedad de todos, de toda la población, y el Estado debe ser garante de que eso se preserve. Debe ayudarnos medio ambiente para establecer las fronteras donde la población tiene que establecerse para garantizar la inocuidad de ese asentamiento y que no haya la contaminación acorde a lo establecido en las normas escritas o los estudios ya aprobados en la práctica en todo el mundo y de vigencia en nuestro país. Si deterioramos ese ambiente agradable, esa agua, ese aire puro y el ambiente saludable que tenemos, en lugar de progresar y avanzar con el desarrollo de nuestro turismo, del ecoturismo y de poder seguir mostrándole a todo el mundo las bellezas naturales que tenemos, lo que hacemos es destruir ese medio ambiente y por ende destruimos el potencial más importante que tenemos para avanzar en el desarrollo ecoturístico de nuestro país. El Ministerio de Medio Ambiente, de nuevo, con las comunidades, con los gobiernos locales, tiene una gran responsabilidad de poner norma, porque el bien particular no puede de ninguna manera afectar el bien colectivo, el bienestar colectivo que necesitamos preservar, tanto para nosotros como para las nuevas generaciones que deben venir a disfrutar de todo lo que tenemos. De igual manera, Ministerio de Salud, las CORAS, las organizaciones que suministran agua potable, el potencial de hacer pequeñas plantas hidroeléctricas de los cada caño que aparece en las laderas altas por donde corren nuestros ríos o nacen nuestros arroyos, que pueden garantizar que de una manera poco invasiva se pueda ir colocando esos pequeños generadores que alimenten de energía potable, alimenten del agua para que esa comunidad pueda funcionar con una producción agrícola y del uso del consumo humano, al mismo tiempo que tiene la generación eléctrica que garantiza la inocuidad de los alimentos y en un ambiente, digamos, casi silvestre, porque se mantiene con un mínimo de invasividad, podemos desarrollar. Y hay múltiples ejemplos en nuestro país. Podemos ver detalles de ejemplos que se han realizado en la zona de Manabao, Jarabacoa, otros ejemplos que se están haciendo en la zona de las cuencas del río Nizao, donde se pueden estudiar esos casos de estudio para replicarlos en más de 400 rías que hay en todo nuestro país, conformando las más de 60 cuencas hidrográficas principales del país. Es una tarea de medio ambiente, es una tarea de cada uno de nosotros, de las comunidades, que hay que hacerlas ahora, no después que venga el huracán, que podemos hacerlas ahora para preservar, para que el impacto del huracán que va a llegar en algún momento no destruya todo el potencial que tenemos y mucho menos no tenga que destruir miles de vidas o miles de propiedades, porque hemos hecho lo correcto para prevenir, para reducir las afectaciones al reducir la vulnerabilidad.
No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, el análisis que venimos desarrollando sobre la importancia de la activación del Consejo Nacional de Prevención, fíjese, de prevención, mitigación y respuesta. No es un tema de desastre, estamos hablando de que los eventos existen, sabemos que van a venir, y que si nosotros prevenimos, si reducimos la vulnerabilidad y nos preparamos para responder, no tiene necesariamente que ocurrir un desastre. El impacto puede ser un impacto que nos afecte, como seguro nos afectará de una manera u otra, pero el nivel de preparación que logremos tener todos nosotros, y cuando hablamos de todos nosotros hablamos primero del Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, de que haya la preparación y la debida coordinación a nivel del Consejo Provincial de Prevención, Mitigación y Respuesta, de tal manera de que todas las instancias representadas en el Consejo Nacional, ya en cada provincia, reunidos con la representación del Poder Ejecutivo, la gobernación provincial, se estudie la vulnerabilidad en el territorio de la provincia y en coordinación con cada una de las alcaldías de la provincia se determine la configuración, determinando qué alcalde de los alcaldes de la provincia va a ser el director operativo de la provincia, y estableciendo los jefes de operaciones y todos los demás componentes provinciales, no con una función ejecutiva del territorio, sino de una coordinación como establece la ley para apoyar al municipio de la provincia que tenga mayor nivel de vulnerabilidad, para resolver ese nivel de vulnerabilidad, para ayudar a la provincia a conformar, digamos, las capacidades locales necesarias. Y si se presentase el caso de una afectación grave en un territorio, reorientar recursos disponibles en la provincia hacia ese territorio en particular, ayudando a resolver, digamos, la respuesta más efectiva o la recuperación más rápida posible. O sea, ese tema incluye y termina en el nivel, digamos, más bajo del sistema, que es el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta, que deben ser activados por todos los municipios del país bajo un mandato del Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta. Hay una falta de entendimiento en el sistema nacional, en nuestros gobiernos locales. Tradicional, no es un tema de ahora, es un tema de tradicional, desde que se fundó la ley, desde que se promulgó esa ley. Una falta de entendimiento de las competencias de ese momento, de que la fortaleza del sistema nacional está estrechamente vinculada a la fortaleza del Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta de cada municipio. Si cada municipio logra articularse, fortaleciendo sus capacidades locales, tanto en lo sectorial como en lo comunitario, tenemos el 90% de la gestión de riesgos resuelta en el país. Unas comunidades empoderadas, apoyadas por una
por unos gobiernos locales con la competencia y los recursos disponibles, con el empresariado local participando fuertemente y por la comunidad desde sus estudiantes, desde sus obreros, desde sus conductores, de toda esa conformación de la comunidad, desarrollando competencias y capacidades en cada comunidad, nos va a permitir reducir a la mínima expresión las afectaciones en cada comunidad, porque ese empoderamiento traerá reducción de vulnerabilidad, fortalecimiento de capacidades, preparación para evitar que ocurran cosas, preparación para responder adecuadamente en cada comunidad. Y cuando sumemos eso en todo el territorio nacional, tendremos un país resiliente, tendremos un país fortalecido en sus capacidades y en el empoderamiento de su gente. Si logramos eso, todo lo demás será coordinar en cada uno de los niveles superiores para redireccionar recursos y capacidades hacia el punto más débil en un momento determinado. Y paso a paso resolvemos el punto más débil y más vulnerable, y eso nos permitirá contar con recursos y capacidades disponibles para el siguiente punto más débil o el siguiente más débil. Y de una manera paulatina pero constante iremos fortaleciendo capacidades, iremos reduciendo vulnerabilidad y con ello estaremos garantizando la sostenibilidad del desarrollo de nuestro país. Esperamos, queridos amigos, que esta entrega de hoy nos haya permitido motivarles a ustedes a incidir, a abogar con la instancia que competa la activación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos desde el nivel más bajo, que es el trabajo con las comunidades, hasta el nivel más alto, que lo preside el excelentísimo señor presidente de la República. Dejamos en sus manos y consideración los pasos a seguir. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima entrega de este programa, La Utopía Riesgo Cero, por estos mismos canales y a esta misma hora. Hasta la próxima semana.